Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias a Dios. Dios me los bendiga, cada uno de ustedes, que la gracia, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de nosotros y que el gozo del Señor sobreabunde en nuestras vidas. Vamos entonces a continuar nuestra clase de Santiago, la vida del discípulo. Vamos a entrar a mirar. ¿Cuántos miraron el chat que yo mandé esta mañana? Daniel lo miró, ¿quién más lo miró? Yo también lo miré, pues de hecho lo miré cuando lo mandé. ¿No lo vieron? Yo también lo vi. Yo también. Ok. La hermana Alicia también. Sí, también lo vi, sí. Bueno, gusto. listo. Entonces, hoy están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Amén, sí se ve. Ok. Sí, se ve. Bueno, entonces, hoy vamos a empezar el literal de el punto 1, ¿cierto? Y es reconocer la diferencia entre prueba y tentación. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18. Yo, para poder mirar, que nosotros miremos la diferencia, yo lo coloqué como un versus, la prueba versus la tentación, cómo estamos en esto, ¿cierto? Dice el texto: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, hermanos, antes de entrar a la parte exegética del texto, yo quiero que miremos bien todo lo que, la diferencia que hay. Y esa era la pregunta. Yo dije que era una buena oportunidad que teníamos el día de hoy para aprender de esto, pero que pensáramos cada uno de nosotros cuál podrá ser la diferencia entre prueba y tentación y cómo eso puede afectar o cómo eso afecta nuestra vida. Hermana Alicia, ¿estás levantando la mano en este momento o la dejaste levantada ahorita? Desde un momentico atrás. No, hermano, la levanté nuevamente. Cuéntenos, hermana. Hermano, la tentación es la que somos tentados por Satanás. Porque la palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie. Y la prueba son acontecimientos que suceden de la vida, ¿verdad? Que siempre vamos a tener pruebas de cualquier manera. Y eso nos ayuda a crecer. Y Dios nos ayuda, muy bien. Dios nos ayuda a superar eso. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? Diferencia entre prueba y tentación. Yo, hermano, Sí, Marina. la prueba es externa, viene de afuera. La tentación son nuestros gustos, nuestros deseos, las cosas pecaminosas a las que nos inclinamos. Y por supuesto, la tentación no viene de Dios, como dice. La prueba sí. Ok. La prueba viene de Dios, la tentación no, la tentación. Bueno, entonces mire pues, la hermana Alicia nos dijo que la tentación venía de Satanás. Marina dice que la tentación viene de nosotros. Se empieza a poner bueno esto. Cuéntenme ustedes, ¿qué más piensan? Otros que participen. Yo creo que la tentación sí viene de nosotros, pero Satanás aprovecha, él conoce nuestras debilidades y pone las cascaritas y pone los momentos y las circunstancias para que nosotros en nuestras debilidades caigamos. Está bien, me gusta. Néstor, Está bien, ¿alguien más?
Néstor, la tentación viene de nuestra propia concupiscencia. Sí. ¿Alguien más que opine sobre la diferencia entre prueba, tentación y cómo lo sorteamos nosotros en el día a día, en la vida real? Si no se pasa una prueba, Dios nos pone una prueba y no la pasamos. ¿Se convirtió eso en tentación? O y si la pasamos, entonces ¿estamos bien? ¿Cómo sería esa parte? No, Porque no amigo, las preguntas las hago yo. no necesariamente toda prueba se pasa. Le volvió la pregunta. Daniel, Sí, yo sé que tú haces las preguntas, pero yo te las estoy haciendo a ti. usted recuerda, Daniel, usted recuerda que usted no me felicitó el día de mi cumpleaños, hermano. Venga, Porque a mí no me déjeme acordar, avisaron. yo me acordaré de todos ustedes, de los que no me felicitaron en el día del examen. No, mentira, hermano. Ya vamos a darle una respuesta. Tenela ahí, Daniel, por favor, anótala. Si te va a olvidar, anotarla, porque es muy bueno el punto de Daniel, ¿cierto? Y eso lo vamos a desarrollar más adelante. De pronto lo podemos desarrollar más adelante y llegar a una conclusión. ¿Alguien más quiere participar en este momento? Vi al hermano Bismarck con la mano levantada un momento. Hermanos, casi no escucho porque está lloviendo fuerte, pero la palabra prueba, o más bien la palabra prueba y tentación provienen de una misma palabra griega. Y leía hace algún tiempo que prueba tiene que ver con las dificultades que enfrentamos a diario en la vida, pero tentación tiene que ver con las dificultades y los conflictos que surgen en nuestro propio interior. Probablemente ahí sería una diferencia. Prueba, lo que proviene del exterior, nos hace sufrir, nos llena a veces nos hace perder el gozo incluso, y por esa razón también Santiago escribe a los hermanos, y la tentación que tiene que ver con ese conflicto interno, con los deseos que a veces surgen en nuestro interior y nos conducen a actuar de manera equivocada. Eso quería mencionar. Gracias, hermano. Muchas gracias. Simón. Sí, hermano. Realmente Pedro dice que nosotros vamos a ser probados como el oro. Y Pedro, pues cuando escribió eso, él fue uno de los que experimentó la prueba en cuanto a enfrentarse a la muerte por causa de Cristo o a la cárcel. Esa es una real prueba. Prueba no es aquello que no proviene de Dios. Y acá la tentación, como dice el mismo Santiago, es causa de nuestra propia concupiscencia o malos deseos que aún pervierten nuestra manera de pensar. Entonces ahí hay una lucha. Y tampoco podemos culpar a Satanás porque eso también podría haber hecho Adán y Eva y se hubieran justificado. Todo hombre o mujer que quiera justificar. De hecho lo hicieron. De hecho lo hicieron. Entonces, todo hombre o mujer que quiera justificar una tentación, realmente le está echando es la culpa a Dios, porque Dios fue el creador de Satanás. Entonces, cuando la gente se deja llevar por sus malos deseos y dice, es que ahí es donde estamos culpando realmente a Dios, porque Dios fue el creador de ese ser con poder, Satanás. Pero hay que diferenciar bien entonces entre la prueba, ya por causa de Cristo, por vivir bajo la voluntad del Señor, y tentación. De pronto alguien se descuida y deja un dinero y yo lo tomo, esa es una tentación. Pero si yo no lo tomo, he superado esa tentación. No necesariamente, como enseñan algunos hermanos, tiene que ver con el sexo, ¿no? La tentación es el dinero, la mentira y otras cosas en las cuales todos los días nosotros tenemos una lucha que enfrentar. Pero vamos a ahondar, Ramón, dame un segundito, porque ahorita vamos a ahondar más en eso, porque la tentación viene del interior y no todo el mundo tiene las mismas tentaciones, puesto que el texto es claro y dice que es de nuestras propias. Exactamente. ¿Sí? O sea, yo tengo una participación más, Elizabeth Tavares. Mis concupiscencias pueden ser distintas a las de otros, o son distintas a las de otros. Normalmente son distintas. Sí. Elizabeth tiene la mano levantada. Entonces podemos decir que Satanás sí prueba, pero no tienta.
Ok. Otra que escríbala ahí, Elisa, para que la vamos desarrollando en todo esto. ¿Listo? Listo. Bueno. Y otra pregunta, en la misma prueba tenemos la posibilidad de, o sea, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros y el diablo quiere sacar lo peor. Con la prueba. Con la prueba. En la Con la misma prueba. bajo la misma prueba. Sí, o sea, eso lo hablábamos en los primeros versículos, cuando el Santiago nos dice que nos gocemos, que tengamos sumo gozo. ¿Por qué? Porque es que Dios, durante la prueba, Dios quiere sacar lo mejor de mí. Satanás va a utilizar esa misma prueba para sacar lo peor de mí. Me explico. Una prueba, bueno, tenemos una dificultad laboral, una dificultad económica. Si yo me gozo en esa prueba, voy a mantener mi fe, mi confianza en que así yo no esté trabajando en el momento, Dios tiene cuidado de mí, porque fue la promesa de Dios. Romanos 8:28 sigue escrito allí, ¿o no? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero en esa misma prueba, en esa misma circunstancia, Satanás también puede entrar a jugar para hacerme perder la fe. Entonces empiezo a cuestionarme, bueno, ¿y Dios por qué no tiene cuidado de mí? Porque nos cegamos. O sencillamente preocupándote, porque no te tienes que preocupar. O cuando nos empezamos a preocupar y todo eso, entonces Satanás empieza a sacar partido de ahí. Y ahí es donde una prueba que no necesariamente era una tentación o que no era una tentación, a la larga se me puede convertir en una tentación. ¿Por qué? ¿Qué es una concupiscencia? Son mis deseos, son mis pensamientos íntimos, es la conversación que yo tengo conmigo mismo. Y cuando mi conversación conmigo mismo, en el ejemplo que estoy colocando es, ¿será que Dios no me bendice? ¿Será que Dios? Porque Satanás empieza a jugar con todo. Entonces empieza a recordarnos, usted se acuerda que usted hace 50 años hizo tal cosa mal hecha. Esa es la consecuencia. Porque Satanás quiere mostrar a Dios como ese Dios castigador. No estoy diciendo que Dios no castigue, pero Satanás siempre lo quiere mostrar. Y Satanás siempre nos está acusando. Siempre nos está moviendo para acusarnos, bien sea por otras personas o por nosotros mismos. Entonces nosotros empezamos a hacer ahí, y ahí, entonces eso se nos vuelve en un pensamiento recurrente, y ese pensamiento se nos vuelve en un sentimiento, y ese sentimiento es lo que podemos entender como concupiscencia. La concupiscencia son nuestros propios sentimientos, nuestros propios deseos. Entonces, cuando yo estoy ahí, empezamos con algo muy sencillo, era una prueba. Dios me estaba probando mi fe, como dice Pedro y como dijo Ramón, como el oro con fuego, pero como yo no aguanté el quemoncito, ¿qué pasó? Ya se me volvió en una tentación. Entonces ya cualquier cosa va a venir y me va a pegar fuerte. ¿Por qué? No, es que yo no soy un buen cristiano. No, es que Dios no está conmigo. Empiezo a tener incredulidad, y la incredulidad es pecado, ¿o no es pecado la incredulidad? Sí, claro. ¿Qué dicen ustedes? Eso Sí, no es sí, pecado. Es pecado, sí. Es pecado. Beatriz colocó por aquí falta de fe, muy bien. Entonces, miren, hermanos, vamos a compartir por acá la otra diapositiva. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la prueba y la tentación? Ahí estamos. Pruebas, tentaciones. Ok. La mayoría de las veces, cuando se plantea la pregunta ¿cuál es la diferencia entre prueba y tentación?, se da una respuesta demasiado simple que no logra llenar por completo la necesidad de conocimiento de aquel que ha hecho dicho cuestionamiento. El hecho de tomar un diccionario y buscar la diferencia de la palabra prueba y tentación tampoco constituyen una respuesta satisfactoria, porque la intención de aquel que pregunta sobre la diferencia entre prueba y tentación es saber qué dice la Biblia al respecto. Nosotros queremos conocer la diferencia entre prueba y tentación porque por lo que la Biblia nos puede enseñar y porque la Biblia nos ayude a aplicar eso a nuestras propias vidas, o simplemente por conocimiento general y agarramos el diccionario y la Real Academia de la Lengua Española
y buscamos la diferencia entre prueba y tentación. ¿Qué es el sentir que tenemos? Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, no. Sí. Nos Ah, bueno, dice la- entonces, ¿por qué no me responden? Ajá. Hermano, yo entiendo que las pruebas es cuando resistimos a las tentaciones. O sea, No, hermano, hay que resistir a la tentación y gozarnos en la prueba. sí, Prueba y correcto. tentación no son sinónimas. Y es ahí donde nosotros, eso es lo que queremos aprender el día de hoy, es lo que vamos a aprender el día de hoy, que no son palabras sinónimas en el castellano, ni siquiera en el hebreo y el griego, que como dijo el hermano Bismarck. Castañeda, es más fácil decir Castañeda, hermano. Ok. Es un apellido bastante que en Colombia hay bastante Castañedas, ¿no? Sí, total. Como dijo el hermano Castañeda, en griego, en el griego, se usan indistintamente la misma palabra para prueba o tentación y el significado no nos lo da la palabra, nos lo da es el contexto. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar, ya enseguida, pero ya más enseguida vamos a mirar eso, hermano Pacheco. ¿Listo? Entonces, el sentir que nosotros tenemos es, ¿qué dice la Biblia al respecto y cómo pues lo puedo aplicar para mi vida? Para poder tener una respuesta satisfactoria que llene la necesidad de conocimiento y se conforme a lo planteado en la Biblia, es necesario conocer el origen etimológico de la palabra prueba y tentación y a partir de aquí ver cuál es la diferencia entre dichos términos. Diferencia etimológica entre prueba y tentación. Una pregunta. ¿Entienden el término etimológico o etimología? ¿Todos entienden el término? Si alguien no lo entiende, levánteme la mano. Augusto no lo entiende, Giomer no lo entiende, Norma no lo entiende, Dina, ok, muy bien. La etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Eso es la etimología. Etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Es decir, que cuando estamos buscando el significado etimológico, estamos yendo a lo más, al principio de cuando se empezó o cómo se empezó a utilizar esa palabra. Eso es la etimología. Por favor, cuando haya una palabra, un término que ustedes desconozcan, interrúmpame inmediatamente, levanten la mano, me dicen, Leonel, hermano, ¿qué significa eso? ¿Sí? Correcto. Porque así es que nosotros aprendemos, así es que vamos a aprender, porque de pronto algunos sabemos qué significa, otros no saben, pero la idea no es que el que sepa, listo, lo entendió y el que no se quedó así como, suena bonita esa palabra etimológica. Vamos a hablar. Y mañana dice, bueno, mañana ponen alguna conversación y dice, bueno, hablemos etimológicamente. Pero no podemos hablar etimológicamente porque no tenemos el origen de todas las palabras, ¿cierto? Entonces, por favor, cuando haya un término que desconozcan, no entiendan, téngase en toda la confianza, la tranquilidad de preguntarme. Entonces, la diferencia entre prueba y tentación se hace más clara si se toma en cuenta la escritura en sus idiomas originales. Podemos ver que la palabra tentación, tanto en el hebreo como en el griego koiné. ¿Ustedes saben cuál es el griego koiné? El coloquial. No. ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién no El sabe qué griego es el griego popular, koiné? el común. El actual. El griego No. común, el que hablaba la población en general. Ese sería ¿Y cuándo? coloquial. Ah, la cuestión El es griego cuándo. koiné fue, de hecho, es una lengua muerta. El koiné es una lengua muerta. Fue el griego que se habló 300 años antes de Jesucristo hasta el año 3, más o menos hasta el año 300 después de Jesucristo. O sea, fue el idioma fue el legado del imperio griego, de Alejandro Magno, y ellos dejaron ese griego.
si nosotros miramos, hermanos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Si nosotros miramos muchas palabras del Nuevo Testamento, comparado o a la luz del griego actual, nos toca volver a hacer exégesis del texto, porque no son, de pronto algunas palabras conservan su raíz, conservan muchas cosas, pero la gran mayoría de palabras y términos no existen en el griego actual. ¿Listo? Entonces, esa palabra tentación, tanto en hebreo como en el griego koiné, es decir, el griego en el que se abrió, en el que se escribió el Nuevo Testamento, no solo significa tentar, sino que también significa someter o poner a prueba, que era lo que decía el hermano Castañeda. Los términos son sinónimos. O sea, se utiliza la misma palabra para prueba y para tentación. Tanto en hebreo, es decir, tanto guarda la misma raíz del hebreo, la palabra griega en koiné para el Nuevo Testamento. Entonces, ahí, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo es que cómo vamos a sacar la diferencia o cómo vamos a entender la diferencia entre una y otra? Porque hasta aquí, y es lo que muchas veces nosotros entendemos en nuestra actualidad, es que son palabras sinónimas. Sí, A veces nosotros vemos prueba y tentación como si fueran una y la misma, pero sí hay unas diferencias. Y bueno, ahorita espero que no me olvide el paréntesis mental que me acabé de hacer. Es por esta razón que podemos encontrar en la Biblia un pasaje en donde dice que Dios tentó a Abraham al pedirle que le ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac. Alguien que por favor lea Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Ok. En el capítulo 22 de Génesis se nos está diciendo que el Dios, esa es la Reina Valera, ¿cierto, Daniel? Es Reina Valera 1960, sí. Reina Valera del 60, mire que, pero no aparece la palabra tentó, sino que probó, ¿cierto? Pero es el mismo término que se utiliza para tentar. Ahora, miremos lo que dice, o lo leíamos ahorita, en Santiago capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice Santiago 1:13? Que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por mal, ni él tienta a nadie. Ok, entonces es la misma palabra, la palabra que aquí en Génesis 22:1 se utilizó para prueba, en Santiago 1:13 es la misma palabra. Entonces, ¿cómo sé cuándo es tentar y cuándo es probar? Entonces, por el contexto, nosotros entendemos, y por lo que Santiago nos dice acá, es que Dios probó la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a su hijo. Pero Santiago nos está diciendo, Dios no tienta a nadie. Entonces, aquí podemos ya ver empezamos a ver una diferencia. La prueba viene de Dios. La tentación Viene el diablo. De nuestras propias La concupiscencias. tentación no viene de Dios. La prueba viene de Dios, la tentación no viene de Dios. Y lo estoy colocando así, mis hermanos, ¿por qué razón? Lo estoy colocando así porque nosotros siempre, como lo decía el hermano Ramón hace un rato, nosotros a toda hora queremos echarle la culpa de nuestras tentaciones a Satanás. Sí, él es el engañador, él es el padre de mentira. Sin embargo, el texto acá en Santiago es muy claro y dice que nosotros somos tentados por nuestros propios malos deseos. Que como dijo Jaferni hace un rato, claro, Satanás lo que hace es, siendo conocedor de nuestros deseos, pues él organiza ahí, eso es camita de Heidi, como decimos nosotros acá, en el argot popular, pues es como darle papita al loro, eso es papita para el loro, ¿cierto? Porque lo que hace es agarrar
nuestras concupiscencias, nuestros deseos. ¿Y qué hace? Organiza unas circunstancias, le hace una ambientación para que se vea chévere. Y después nosotros terminamos echándole la culpa a él. No, él solamente colocó la ambientación. Yo no sé si fue alguno de ustedes el que publicó, no sé dónde lo leí, una fábula de que había un caballo atado y un demonio soltó el caballo. Y cuando el demonio soltó el caballo, ese caballo fue e hizo un daño en la casa de un vecino. Entonces el vecino mató el caballo. Entonces los hijos del dueño del caballo mataron al que mató el caballo. Entonces los hijos y los familiares del que mató el caballo, que lo habían asesinado los dueños del caballo, mataron toda esta familia. Y después esto y un hecatombe. Hecatombe. Y lo único que hizo el demonio fue soltar el caballo. Todo lo demás lo hicieron los hombres. Sí, le preguntaron a Satanás, oye, ¿por qué hiciste tal maldad? Y él dice, no, yo no hice nada, yo solo solté Yo el lo único caballo. que hice fue soltar un caballo. Yo solo solté un caballo, no hice nada más. Él Entonces, fue el que ojo, prendió la mecha. Él prendió la mecha, esa está buena. Lo que pasa es que a veces creemos que es así, hermanos, pero me gustó mucho lo que dijo el hermano Ramón ahorita. Nos está haciendo falta, hermano, realmente nos está haciendo falta es asumir responsablemente nuestros actos. Sí, apropiarnos de Eso que es lo nosotros nos está somos haciendo falta. viene de nosotros mismos. Viene de nosotros mismos, exactamente. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir por acá. Buenas noches, mi amor. Dios la bendiga. En los escritos originales, la palabra tentación y prueba se escriben igual y el contexto del texto ayudaba a comprender cuál era la correcta aplicación. Con la traducción de la Biblia al castellano, se ha podido separar los dos significados en términos totalmente distintos, como lo son prueba y tentación. La palabra tentación y prueba son la hispanización de la palabra en hebreo masham basham y en griego koiné, peirazo o dokimazo. Y de acuerdo a todo el panorámico bíblico, tienen usos de tentación y prueba. Diferencia práctica entre la prueba y la tentación. Lo anteriormente expuesto no significa que la palabra tentación y prueba sean sinónimas, sino que son palabras que describen situaciones diferentes tomando en cuenta el contexto. La tentación, de acuerdo al panorámico bíblico, son esfuerzos que provienen de Satanás con el propósito principal de que el creyente caiga de la gracia de Dios. Estas vienen sin misericordia de parte del enemigo. Sin embargo, Dios no permite que el enemigo nos tiente más de lo que podamos soportar. Es una promesa de Dios en 1 Corintios 10:13. Vamos a leer 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, mire, el panorama bíblico, hermanos, cuando se habla del panorama bíblico, nosotros queremos atribuirle el 100% de la responsabilidad de nuestras tentaciones a Satanás. Sin embargo, recuerde, no se nos puede olvidar Santiago 1:14. Somos tentados por nosotros mismos. Satanás lo único que hace realmente es ambientar la situación. Es ambientar la situación. Se los voy a colocar de la siguiente manera. Si tu concupiscencia es la parte sexual y tú no te cuidas de eso, tú no traes eso a la cruz de Cristo y lo crucificas, hermano, nosotros, a ver, partamos de lo siguiente. Si nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias, es decir, de nuestros propios deseos, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
¿Cuidarnos de qué? De no acercarnos a eso, no pensar en eso. Cuidarnos de no- nuestros deseos. Ok, no vamos a pensar, pero si mi concupiscencia es esta, huir de la situación. y yo lo que hago es, por ahí, bueno, me pongo a chatear por WhatsApp, por Instagram, por cualquier red social, ¿cierto? Por Messenger, por Facebook, por cualquier lado me pongo a chatear. Y tengo conversaciones subiditas de tono. No son vulgares, no son conversaciones abiertamente sexuales, pero tengo conversaciones subiditas de tono. Nosotros le decimos acá en Colombia a eso, conversaciones con un poquitico de doble sentido, de picardía. Mire cómo la empieza a decorar. Ya, pues, esa es mi concupiscencia, pero mire cómo la empieza a decorar Satanás. Eso es un poquito de picardía, pongámosle un poquitico de aquí a la vida, no va a pasar nada. Satanás empieza a ¿qué? A ambientar la situación. Entonces, ya Satanás prendió las velitas, ¿sí? Mesa para dos, música de fondo, ambientación luminosa chévere, y terminamos cayendo. ¿Por culpa de quién? De nosotros mismos. De nuestra Concupiscencia. concupiscencia. Muy bien. O sea, la culpa no es de Satanás. Satanás lo único que hizo fue ambientar. Soltó el caballo. No, soltó el caballo, muy bien. Satanás lo único que hizo fue prendió unas velas, cuadró las luces, cuadró las luces, la iluminación del sitio, colocó una música de fondo chévere, ¿cierto? Todo eso, ojo, que yo aquí no estoy diciendo que, bueno, que Satanás no tenga nada que ver. Nosotros somos los principales responsables, somos nosotros, porque fuimos nosotros mismos. Bueno, mis propios deseos. Satanás, ¿qué es lo que hace? Ambienta. Él empieza a colocar allí la cosita y nos empieza para que nosotros nos dejemos llevar por el mal deseo, entonces él empieza a bombardear nuestro pensamiento. No pasa nada. Usted es más fuerte que eso. Recuerde 1 Corintios 10:13. Y ustedes no se me aterroricen, no se me escandalicen. Satanás conoce la Biblia. De hecho, en el ministerio de Jesús, el único que citó Biblia fue Satanás. Ahí en Mateo capítulo 4, escrito está, a tus ángeles mandará. Sí, si tú eres el Hijo de Dios, tírate desde acá arriba porque escrito está. Satanás citó Biblia. Nunca escuchamos a un fariseo, nunca escuchamos a un escriba que nos esté citando Biblia, pero Satanás sí citó. Él la conoce. Entonces él empieza a jugar. Satanás empieza a jugar. Entonces eso es una mezcla muy peligrosa. Dígame, ¿qué mezclas peligrosas conocen ustedes? Y me digo, esas mezclas son muy peligrosas. ¿Alcohol y gasolina no combinan? O si no, pregunte cuántos accidentes de tránsito hay en el mundo donde alguno de los implicados estaba alcoholizado. Me gustaría compartir una cita. Alcohol y la gasolina son inflamantes. Sí. Alcohol y gasolina no combinan. Yo digo alcohol y plomo tampoco. Una persona ebria con un arma de fuego, qué peligro. Sí. Y mis propias concupiscencias y Satanás, eso es una mezcla demasiado peligrosa. Ramón. Me gustaría leer esta cita, comprobando un poquito lo que Pablo le enseña a los corintios, porque también en los romanos. Limón, no se te escucha. Palabras. Tiene un problema con su micrófono que cuando está abierto tiene una bulla y a usted no se le escucha. Se agarraron los aliens, hermano. ¿Ya me escuchan bien? No todavía. Entonces no sé el problema, porque aquí está todo en silencio. Apaga el micrófono y vuelve a prender. No, ya yo se lo he apagado como 3 veces el micrófono. Hermano. Ya lo Sí, hermano Mauricio.
Hay un proverbio popular que dice, fíjate bien en lo que piensas porque se puede hacer realidad. Y eso tiene relación con nuestras concupiscencias, en qué estamos pensando, esos pensamientos, de tanto insistir en ellos, nosotros nos conducimos hacia ellos y los hacemos Lo que realidad. pasa, hermano Mauricio, es que nosotros los seres humanos somos el resultado de nuestros propios pensamientos. El ser humano es el resultado de sus propios pensamientos. Entonces, ¿por qué el Nuevo Testamento nos insta tanto a que tengamos buenos pensamientos, a que cambiemos la forma de pensar? ¿Por qué será? Porque nuestra antigua forma de pensar antes de Jesucristo estaba ligada ¿a qué? A lo que piensa el mundo. Dígame en qué cosas piensa el mundo. ¿En qué cosas piensa el mundo? En todo lo malo, en todo lo que va en contra de Dios, porque ellos La viven gran mayoría de veces. La gran mayoría de veces es que no podemos pretender que ellos piensen en lo que le agrada a Dios porque ellos están alejados de Dios. Entonces, ¿en qué piensa el mundo? Ah, no, yo tengo que ser el primero y tengo que ser el mejor. Yo tengo que sobresalir. No me importa quién pise, sobre quién pase. Yo estoy joven y la vida es una sola y hay que disfrutar y hay que vivir. Entonces ahí es donde convertimos la libertad en libertinaje y tenemos los resultados que tenemos. Entonces, ojo con lo que estamos pensando. Por eso Pablo nos dice, cambien la forma de pensar. Pablo nos dice, piensen en lo que es bueno, en lo que es puro, en lo que es justo, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que sea digno de alabar. ¿Ustedes creen, hermanos, que si nosotros conduciéramos nuestros pensamientos, organizáramos la loca de la casa, a que tuviera ese tipo de pensamientos, tendríamos problemas de tentación? No. No, porque estaríamos pensando en lo que Dios quiere que pensemos. Ojo, las concupiscencias son tus pensamientos, ¿sí? Entonces vamos a mirar otra vez por acá. A ver, yo creo que ya. Todavía sigue con el problema, hermano Ramón. Le tengo que apagar el micrófono porque no... Ok. tiene una bulla En fea. cambio, la prueba son circunstancias adversas que Dios permite con la intención de rebustecer la fe del creyente y que la confianza de la confianza que éste tiene en Dios se vea fortalecida. Vamos a leer, hermano Castañeda, Gálatas 4:14, hermano Mauricio, Hebreos 11:37, hermana, ay, ¿qué hermana está ahí? Marina no puede leer en la noche, ya Ferni, Santiago 1:2-3, hermana Alicia Córdoba, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, y hermano La hermana Norma. Norma, la hermana Norma, muy bien, primera de Pedro 4:12-13. Hermano Castañeda, ¿ya tienes Hebreos 4:14? Gálatas. Perdón, Gálatas 4:14. Gálatas 4:14. Si quiero lo leo yo. ¿Sí? Y dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Hebreos 11:37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Okay. 1:2-3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
¿Quién tiene primera de Pedro? Alicia, 1, 6, primera de 7? Pedro. Hermana Alicia. Primera de Pedro 1:6, ¿me dijo, hermano? Sí, 6 y 7. 6 y 7. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. No, A la hermana, primera. Primera de Esa es Pedro. segunda. Primera de perdón. Pedro. Capítulo 1. Capítulo 1. Oh, sí, hermano, estoy leyendo segunda, perdón. En Sí, lo cual vosotros tranquilo. os saludéis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ok, muy bien. ¿Y hermana Norma? Sí, hermano. Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Cuál es? 12 y 13. Así es. Sí. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. 14. Perdón. Bueno. No, hasta ahí. Hasta ahí era, hasta ahí. Ahí. Hasta ahí era. Es que yo me emociono. Ahí me disculpan, ya a ratos me emociono. Bueno, entonces, miren mis hermanos, ¿qué tenemos acá? Comparto acá. Entonces, la prueba es algo que Dios está permitiendo con la intención, con el propósito de fortalecer nuestra fe, de que nosotros, miren hermanos, características de un cristiano maduro. Recuerdan que las vimos en clase anterior. En clase anterior vimos cuáles eran las características de un cristiano maduro. Un cristiano maduro es el que soporta la prueba. ¿Por qué? Cuando usted soporta la prueba, y ahí vengo con la respuesta a Daniel, del paréntesis que él lo había dicho. Tú habías preguntado, bueno, y si yo no supero una prueba, entonces me puede convertir en tentación. Era algo, así fue la pregunta, ¿cierto, Daniel? Sí. Entonces, a ver, la prueba es lo que me va a llevar a mí a la madurez espiritual. Dios quiere sacar lo mejor de mí en cada una de las pruebas. De hecho, está probando mi fe, permitiendo que mi fe sea aprobada. Cuando yo no logro superar una prueba, tengo que tener mucho cuidado, porque esa prueba no superada puede generar en mí una raíz de amargura. Entonces, si genera una raíz de amargura, voy a tener ¿qué tipo de pensamientos? Voy a tener unos pensamientos de frustración, unos pensamientos de miedo, unos pensamientos de tristeza, y de esos pensamientos va a hacer uso el adversario, van a hacer uso las tinieblas para envolvernos ahí y ponernos a perder 80-0. Perdemos 20-0, ¿cierto? Tenemos que tener mucho cuidado. Dios quiere que nosotros soportemos la prueba. Yo sé que cada uno de ustedes, hermanos, lucha por ser un mejor discípulo del Señor. Amén. 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 Y la única forma, mis hermanos, de que logremos eso es superando las pruebas. Ay, hermano, pero es que yo no quiero ser probado. Pero si usted no quiere creer, usted no quiere creer. ¿O acaso no es a través de las pruebas y de las dificultades que nosotros crecemos aún en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida física? ¿Cómo llega un equipo a ser campeón? Por las pruebas, porque tiene que por las superar a los pruebas. otros Hay equipos. que... ¿Cómo llega el Real Madrid a ser el equipo que más Champions League ha ganado en la historia del fútbol, en la historia de Europa? No, él no llega a jugar la final. A él le toca, como a todos, enfrentar la fase de grupos, los octavos de final, los cuartos de final, la semifinal, para conseguir un cupo en esa preciosa final. Y una vez en la final, tampoco es que ya llegue a la final que campeón, no. Tienen que jugar, y con el Real Madrid
Al Real Madrid, si no le ganas en los 90, esos muchachos en el tiempo suplementario, no sé, ellos los cargan de otra energía. Yo no sé qué tiene el Gatorade que toman ellos, pues, pero ellos siempre golean, hacen fuerza en los 90 y en los 30 complementarios. Tipos como si nada, como si apenas hubieran empezado el partido. ¿Sí? Entonces, ojo, hay que crecer, hermanos. La invitación hoy es a que crezcamos. ¿Cómo vamos a crecer? Desde la prueba. Ay, hermano, es que es muy difícil. Es que nadie dijo que era fácil. El hermano Mauricio nos leía ahorita el pasaje donde decía que algunos fueron aserrados, mutilados, en la cárcel. Y el hermano Ramón decía ahorita, esas eran pruebas reales. Esas fueron pruebas reales para ellos. Nosotros también tenemos nuestras pruebas reales. Mire, tal vez nosotros, gracias a Dios, pues no tenemos una persecución como la que hubo en el primer siglo o en los primeros siglos del cristianismo. Y ustedes saben por qué no hay esa persecución ahora. Porque no las pasaríamos. Porque ellos ya la sufrieron. Porque Dios es fiel a su palabra. No nos va a dejar ser probados más de lo que resistamos. Imagínense, nosotros sin persecución negamos a Jesucristo con nuestra boca, con nuestros actos. Imagínense con persecución. No estuviéramos, hermanos, no estuviéramos. Pero cada uno de nosotros tiene sus propias pruebas. En su casa, en nuestros hogares, cada uno de nosotros tiene sus propias pruebas. En nuestros empleos, cada uno tenemos nuestras propias pruebas. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que marcar la diferencia de que somos discípulos del Señor, de que somos los hijos del Señor, que somos hijos de Dios. Si no lo hacemos, hermanos, mal, muy mal. Si nos estamos volviendo simplemente religiosos. O sea, si para usted lo importante es ir el domingo al servicio, ojo, no estoy diciendo que no hay que ir. Si para usted lo importante es ir el domingo al servicio, pero usted durante la semana vive con cualquier otro de sus vecinos, de sus conciudadanos que no conocen a Dios, ¿dónde está, pues? ¿Dónde está tu cristianismo? Ay, hermano, yo voy el domingo al culto, yo ofrendo de todo lo que gano, yo participo en la cena del Señor, yo si hay alguien con necesidad le ayudo, qué bueno. Y el resto de la vida, recuerden, hermanos, estamos estudiando Santiago porque queremos aprender a vivir un cristianismo en nuestra vida real. El cristianismo en la vida real. Y vuelvo y les digo, hermanos, la vida real del cristianismo no es en los muros de un edificio los domingos, los miércoles a las 7 de la noche, pues porque no es palabra de Dios, pero está estipulado que Iglesia de Cristo que se respete reúna los miércoles a las 7 de la noche. ¿Cierto? Ojo, hermanos. La vida real. ¿Cuál es tu vida real? ¿Cómo sabes cuál es tu vida? Cada uno de ustedes sabe cuál es su vida real o no. Yo creo que no tengo que explicar. Sí. Todos sabemos, cada uno sabe cuál es su vida real, ¿cierto que sí? Claro que sí. En esa vida real es donde tenemos que mostrar la luz de Jesucristo. En esa vida real es donde nosotros tenemos que soportar la prueba. Es ahí, en la vida real. No vayan a decir ustedes, hermanos, que su prueba es, ay, hermano, no, para mí la prueba más difícil como cristiano es llegar el domingo al local donde nos reunimos con mi iglesia y que predique fulanito. Si esa es su única prueba, dale muchas gracias a Dios. Ahora sí, déjeme decirle, o usted es un extraterrestre o con mucha pena, usted es un mentiroso. Amén. Una de dos, o es extraterrestre o es mentiroso, porque cada uno de nosotros tenemos una vida que a diario nos reta. ¿O a quién no lo reta al diario vivir en su cristianismo? Por eso el Señor dice, hermano, están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros estamos pero bien infiltrados. Hay muchos cristianos que están en el mundo, pero bien infiltrados. O sea, son unos cristianos de inteligencia. Son agentes secretos. Parecen más del mundo que los del mundo.
pero bien secretos. No, pero no es que son agentes secretos. Están tan bien mimetizados con el mundo. Que, ay, María, ojo, que esa no es el deber ser, mis hermanos. El deber ser es que nosotros vayamos y mostremos la gloria de Jesús en las tinieblas. Conclusión de esta parte. La diferencia entre prueba y tentación consiste en que las pruebas son situaciones difíciles que Dios permite para fortalecer nuestra fe. Y la tentación son intentos por parte del enemigo para que pequemos y caigamos de la gracia. Ojo, que esa última partecita no nos exime de la responsabilidad de que arrancamos la tentación por nosotros mismos. Satanás ambienta la situación. Satanás ambienta la situación, pero soy yo el que me tiento. Ahorita ponían un ejemplo y las concupiscencias no son las mismas. Es más, pensemos en lo siguiente. Todos los hermanos pecan con lo mismo. No, diferentemente. No. 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 Mire, para un hermano que le gusta el chisme, le entretiene el chisme, ¿qué es su concupiscencia? Estar pensando más allá del acto que ve. Esa es su concupiscencia. Entonces, a ese hermano que le gusta el chisme, dice, ve, es que yo vi al hermano fulano de tal, yo vi a Yamilia Leonel, que estaban ahí en el parque de Girardota, ahí en el kiosco. Resulta y sucede que en el kiosco venden café, café con leche, gaseosa, cerveza, aguardiente, ron, venden de todo para tomar. Y no hay una, pues no hay una sección de los que solamente toman café, sección de los que solamente toman jugos naturales, no. Oiga, ¿y sabe qué? Ellos salieron como tropezándose de allá, estaban allá era como bebiendo. No nos vieron, había una cerveza en la mesa, pero es la concupiscencia de esa persona. Nuestros deseos son los que nos mueven. Y ojo, que eso que yo estoy diciendo, eso que yo supuestamente veo en el hermano, no es otra cosa que lo que yo proyecto. Yo veo en el hermano, lo que yo veo en el hermano es lo que yo soy. Amén. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Ojo. La pero liga para y un la hermano, paja, hermano. Ajá, para un hermano cuya concupiscencia no es el chisme. Bien, yo vi a los hermanos ahí, estaban ahí, yo los saludé. No pasó absolutamente nada. Mire, el mismo escenario. Dos comentarios totalmente diferentes. ¿Por qué? El pensamiento. El pensamiento de cada uno. Amén. Miren, hermanos, nosotros tenemos que ser muy sabios. El Señor nos insta a que seamos sabios, ¿cierto? Amén. Pero ojo, cada uno de nosotros va a decir yo soy responsable de lo que digo y hago, no de lo que los demás interpretan o piensan. No, hermano, es que ¿sabe qué? Imagínese que es que usted cómo va a ir a evangelizar con la hermana Elizabeth, si la hermana Elizabeth es la esposa del hermano Yamil, ¿sí? Elisa, ¿acabamos de descubrir eso o qué? Tavares. Tavares, ¿acabamos de descubrir eso o qué? Descubriste el agua tibia. Y cuando me fui a bañar se enfrió. Usted no puede porque ustedes dos van a caer en adulterio. Venga, pero estamos yendo a evangelizar. ¿Qué pronóstico? Estamos yendo a evangelizar. No, hermano, es que, mire, hermanos, vuelvo y digo, nosotros tenemos que actuar con sabiduría. Pero yo soy responsable de lo que digo y hago, no de lo que ustedes se imaginen. Amén.
Y cuando, no, hermano, es que usted tiene que tener mucho cuidado por lo que yo piense. No, venga. A mí no me va a endosar su problema. El hermano Ramón nos escribió en el chat, hablando de la tentación. Vamos a mirar el chat de Ramón acá. Las pruebas nos hacen más fuertes, dijo la hermana Blady. Sí, es real, Blady, las pruebas nos hacen más fuertes. Yo voy a leer el texto que nos citó el hermano Ramón. Romanos capítulo 13. Yo lo tengo. Pero yo lo quiero leer. Oh. Casi, Daniel. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14 dicen: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. No, espera. Sé que ese no es. Así, Daniel, usted me hace equivocar. No es fácil echarle la culpa a los demás, ¿sí ven? Esa es tu concupiscencia. 13, 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y laxivia, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El hermano Ramón nos citó ese texto. Muchas gracias, Ramón. Toda tentación tiene mucho que ver con el descuido y la responsabilidad de las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene como hijos de Dios. Como digo yo, algunos me han escuchado decirlo, tranquilos, no se preocupen por endosarle más situaciones a Satanás, que él ya tiene las suyas, pues él ya tiene ahí todas. Ya él solo, las voy a poner así, con el simplemente el hecho de que Satanás es el acusador de los hijos de Dios, él ya tiene mucho trabajo y mucho por qué responderle a Dios. No le endose usted sus tentaciones al hombrecito, déjelo quieto, cuídese usted. Cuide la loca de su casa, cuide sus pensamientos. Que Jesucristo domine tus pensamientos para que te lleve a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es lo que nos escribió el apóstol Pablo. Amén. La invitación hoy, hermanos, es: gocémonos en la tribulación, gocémonos en las pruebas. Bienvenidas sean las pruebas. Como dijo la hermana Blady, nos hacen más fuertes. ¿Sí? Que agarrar defensas. Tenemos que agarrar defensas, y agarramos defensas es soportando las pruebas. Ojo con los pensamientos, porque de ahí salen nuestras tentaciones. Esa es la cruz de nosotros, hermano. De ahí salen nuestras tentaciones. Me gusta eso, es la cruz de nosotros. Hay que llevarlas a la cruz. El que no toma su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Tome la cruz del Señor, muera eso que es su concupiscencia, muera eso que es su deseo. Esa es la invitación. Para el día jueves, Dios mediante, mis hermanos, sí. Lo el peor día es jueves, que Dios mediante, vamos a continuar. Ya te doy la palabra, hermano Mauricio. Sí, disculpe. El día jueves vamos a continuar y ahí sí vamos a hacer la parte exegética. Vamos a mirar versículo por versículo de esta sección. ¿De acuerdo, hermano Mauricio? ¿Qué nos comentabas? No, excelente exposición, muy rica el conocimiento y la identificación de nosotros con esas circunstancias que a veces estamos en duda y echándole culpa igual que Adán y Eva a Satanás. Muy clara la exposición y la diferencia entre tentación y ¿cuál es la otra? Prueba. Miren, sí, la cuando prueba. el hermano Ramón habló ahorita, cuando el hermano Ramón habló al comienzo, cada vez que nosotros culpamos a otra persona o a otro ser de nuestra tentación, estamos haciendo exactamente lo mismo que hizo Adán y Eva, echarle la culpa a Dios. Sí. Porque cuando Dios le dice a Adán, Adán, comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras, la respuesta era sí o no. Sí comí, no comí. Pero la respuesta de Adán fue la mujer que tú me diste. Por compañera. Hubieras hecho a Eva, me hubieras dejado solito, yo no hubiera hecho nada. No fue mi culpa, fue tu culpa que creaste a Eva.
Sí. Le pregunta a Eva, Eva, ¿comiste? También la respuesta era sí o no. La serpiente que usted creó era astuta y me engañó. No hubieras creado la serpiente. Siempre le estamos echando la culpa a Dios. O a alguien. O a alguien. Voy a decir una cosa. Ahorita que Elizabeth dijo que habíamos descubierto el agua tibia, Sigmund Freud, por allá hace muchísimo tiempo, el padre del psicoanálisis, descubrió el agua tibia con esa teoría de la proyección de la culpa. La teoría de la proyección de la culpa es que yo realmente no soy el directamente culpable de mis actos, sino que es el medio ambiente. Amén. Como me criaron, mis traumas y todo eso. Pero eso había ocurrido en los inicios mismos de la creación. Como dice el autor de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Tan No hay nada nuevo. gran psicólogo y psiquiatra que su hijo se suicidó, ¿no? Imagínate vos. Pero no fue culpa de él. Eso era culpa de otro. Fue culpa de otro. ¿Qué será que usted era el mal papá? No, culpa de otro, no fue culpa de él. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, mucho ánimo. Vamos a gozarnos en las pruebas. La prueba que estés viviendo en este momento, dale gracias a Dios por ella. Gózate Amén. por ella. Amén. Y a veces nos amargamos. A la loca de la casa. A la loca de la casa hay que encerrarla. Hay que ponerle límites a la loca de la casa, a la mente. No dejen divagar la mente, hermano. Con la mente divagamos mucho y ahí es donde nos enredamos. Tratemos de mantenernos enfocados. Ay, hermano, pero es que a veces estoy así como haciendo nada y empiezo a pensar y empiezo a soñar. No, usted empieza a divagar y con esa mente divagando, ay, eso es un caldo de cultivo para su concupiscencia y es el caldo de cultivo que está esperando Satanás para ambientarle la situación y hacerlo caer. Entonces vamos a la loca de la cara, vamos a guiarla, vamos a obligarla a que esté en foco. Enfocada. Concentradita, a ver, ¿para dónde estamos mirando? Ay, usted no sabe para dónde mirar, mire para el cielo. Mire para el cielo, que usted es del cielo. Hermana Lisset. En vez de divagar, lo que es que tiene que enfocarse en meditar en Dios, en las cosas de Dios. Amén. Es mi esposa. Hermana Lisset, levantaste la mano. Sí. Que mente desocupada, taller de Satanás. Amén. Así es. Así funciona. Sí. Muy cierto. Así funciona. Bueno, mis hermanos, entonces acompáñenme a orar. Vamos a despedirnos con una oración. Muchísimas gracias por su atención. Y los espero mañana a las 9:30 hora de Houston y de Medellín. Y eso es 8:30 de Colorado. Creo que a 8:30 de El Salvador también. 10:30 de Chile. 11:30 de Argentina y de Río de Janeiro. Bueno, miren la hora que es y es ¿qué hora son? A las 9:30 de Houston y Medellín. Mañana también nos vamos a reunir y estamos estudiando la naturaleza distintiva de la iglesia. Yo los invito, mis hermanos, porque el tema que vamos a empezar a estudiar a partir de mañana, la unidad que vamos a empezar a estudiar a partir de mañana, es muy importante porque vamos a hablar de la autoridad en la iglesia. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién tiene autoridad en la iglesia? Que créanme, mis hermanos, que en la práctica nos hemos ido alejando mucho de ese patrón. Vamos a hablar de la estructura y la organización de la iglesia, partiendo de Cristo como cabeza. Entonces los invito y extenderles también pues la invitación para el día jueves. Pero sobre todo la invitación más importante es a que nos mantengamos fieles. Listo, acompáñenme a orar. Señor Dios Padre, Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por este día, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú estás en medio de nosotros, porque nos cuidas y porque nos proteges. Señor, te damos gracias porque nos permitiste estar reunidos esta noche como tu pueblo, Señor. Agradecemos por la facilidad que tú nos das de estas plataformas, Señor, y que podemos ver nuestros rostros, podemos escuchar nuestras voces. Y qué bueno cuando nos juntamos, Señor, pero es mucho mejor cuando nos juntamos para estudiar tu palabra. Ayúdanos, pues, Padre, en nuestras diferentes pruebas. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, conoces nuestras pruebas, Señor. Ayúdanos a gozarnos en ellas y a salir avantes de las mismas, Señor. Pero, Señor, tú también conoces nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, conoces nuestras concupiscencias, Señor. Ayúdanos para crucificar esto, para llevar esto a la cruz de tu Hijo, Señor, y cambiar nuestra manera de pensar, Señor.
Ayúdanos a estar más enfocados en la eternidad, en ti. Ayúdanos a tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque es realmente esto lo que nos va a permitir, Señor, tener una vida como la que tú quieres que tengamos, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona todo lo malo que pudimos haber hecho el día de hoy. Perdona las veces que te negamos, Señor. Perdona las veces que hicimos lo malo, pero también perdónanos, Señor, por la oportunidad de hacer lo bueno que tuvimos y no lo hicimos. Padre bueno, nos ponemos en tus manos, te rogamos que nos tengas en el hueco de tu mano, en la palma de tu mano, Señor, y que tu protección esté siempre con nosotros en esta noche, como ha estado, como lo estuvo durante el día. Gracias te doy por Jesús, y es en su nombre que oramos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Amén. Amén.